Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Metaverso de Isla de Arte. En esta segunda visita virtual por la colección de piezas expuestas en la sala que tenemos aquí al lado, podremos disfrutar tras esta charla del artista Lola Massieu, que estará con nosotros hoy en su forma avatárica. Gracias a todos por acudir a esta nueva propuesta de Isla de Arte. Gracias a mi compañera Esther Pérez Verdú, sin la cual habría sido muy difícil que este proyecto saliese adelante. Y gracias una vez más al Cabildo de Gran Canaria, a la Casa de Colón, al Centro de Artes Plásticas y al Centro Atlántico de Arte Moderno por haber hecho posible este proyecto innovador y pionero en el metaverso de las islas. Y sin más, quiero dar la bienvenida a nuestra verdadera protagonista, artista legendaria, como no, Lola Massieu. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, Lola, cuando quieras. Buenas, les doy la bienvenida al Metaverso, un espacio real pero en otra realidad, una en la que gracias al desarrollo de las tan útiles tecnologías puedo venir a contarles mi historia y realizar un viaje en el tiempo con la intención de acercarles un poco más al mundo del arte en Canarias y contribuir, como siempre lo hice cuando era de carne y hueso, al desarrollo de la plástica canaria, de nuestro arte, de nuestra cultura. La isla de Gran Canaria es merecedora de un museo de bellas artes como es el MUBEA. Nuestros artistas se merecen un lugar donde contemplarlo y entenderlo. Nuestra sociedad canaria y el mundo entero se merece conocer su propia historia. Este avatar tan estupendo me va a permitir hacerles un pequeño recorrido por mi vida durante la segunda mitad del siglo XX, para continuar visitando la sala virtual que tienen a sus espaldas, donde encontraremos obras de artistas canarias y canarios, amigos y amigas, que podremos comentar. Por desgracia, no podré hacerlo con mi habitual desparpajo, ¿no? Aquellas personas que me conocieron en vida saben bien de lo que hablo. Mi arrebatadora personalidad se las intentaré transmitir a través de mis cuadros. Bueno, podemos decir que nací en el seno de una familia acomodada, teníamos negocios en el campo, una familia burguesa de 8 hermanos y hermanas que vivíamos felices entre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el maravilloso campo de La Angostura. De pequeña tenía mucha ansia de revolver. Me pienso como una niña difícil por lo desinquieta que era, con afán de descubrir, de buscar y encontrar, de saber y conocer todo lo que me rodeaba. Me perdía en el campo a observar la naturaleza, lo que hacían los pájaros, el trabajo de las abejas, llegué incluso a destapar un panal, que no me picaron de milagro. Creo que la verdad es que nunca me picaba ningún bicho y eso que estaba todo el día en el campo. Sin duda para mí la Angostura fue un lugar mágico donde explorar era una de mis actividades favoritas. Siempre he pensado que elegí el arte por mis genes, por ser la tercera generación de una familia de pintores. Tienen ante ustedes 3 obras que, por supuesto, no he escogido al azar. En ellas se concentra la historia de mi familia, 3 piezas icónicas de la colección del MUBEA que pueden ver expuestas actualmente en la exposición Isla de Arte. Les invito a que vayan a disfrutarlas como hice tantas veces yo durante mi infancia. Mi tío-abuelo Nicolás Massieu Falcón fue un reconocido pintor del siglo XIX en Canarias y esta bañista es una de sus obras más conocidas. Este desnudo me hace volver a mi infancia en La Angostura. Los más pequeños subíamos a escondidas, arriba, a la guardilla, buscando el cuadro. Yo recuerdo verlo al levantar la sábana que lo cubría y con mi primo jugábamos a contar las pompas de jabón. Era curioso porque siempre nos daban cantidades diferentes, como si las pompas se desvanecieran sobre el lienzo y volvieran de nuevo. Aquí en el centro tenemos un retrato maravilloso que hizo mi tío Colacho, mi abuela, Mari Carmen Matos y Moreno, casi centenaria. Y a su lado, por supuesto, el autorretrato de mi tío, el pintor Nicolás Massieu Mato, conocido como el pintor de la isla. Ay,
mi tío Cola. Me hice pintora desde muy joven, antes de cumplir 15 años. Disfrutaba de mis ganas de saber. El arte fue todo un descubrimiento. Lo hice a través de mi tío Colacho porque quería estudiar y mi padre no me dejaba. Me gustaba la biología. Yo creo que la angostura me dio esa visión tan vital. Así podía tratar animales y descubrir por mí misma la vida que nos rodeaba. Durante 6 años aprendí dibujo con él, haciendo numerosos ejercicios de encaje al natural bajo las disciplinas requeridas por el arte, según mi tío. Pero quise tener más libertad en mi arte y sobre todo experimentar con el color, cosa que mi tío no me permitía. Al final, mi impaciencia al ver a Colacho mezclando colores, captando diferentes luces y mi fuerte personalidad, pues bastaron para abandonar la visita a su taller. Me dediqué a la música y al bel canto con la profesora Lola de la Torre. Pero es que para mí el arte era la vida, todo era arte, comunicarse era arte, el arte era mi esencia. Estaba unido a mi personalidad y quería salir hacia afuera. Compré mis primeros lienzos y me lancé a mezclar colores como había visto hacer a mi tío. Mis primeros estudios en solitario fueron naturalezas muertas, como podemos ver aquí, retratos y, por supuesto, en la angostura, como no, paisajes. Mis retratos de esta época tenían las influencias impresionistas de mi tío Colacho, pero también una fuerte carga dramática que me era totalmente inevitable. Es que siempre he sido una gran investigadora. Lo que hay en mi obra es mucha investigación. Aquello que se descubre a través de la experimentación. ¿Qué pasa si echo aguarrás con esto? ¿Y si aquí mezclo barnices? Mi taller acabó siendo mi laboratorio. En los bodegones y flores se puede observar cómo pierdo el interés en el espacio, la profundidad. Es que lo mío era el color y la luz, como elementos que daban volúmenes a los objetos y una geometrización de la realidad que fue incrementando más y más con el paso del tiempo. Bueno, es que creo que es necesario que nos ubiquemos en la Canarias de los años 40, en los años de la posguerra. Muchas mujeres vieron su papel relegado a lo doméstico, pero mi vida no fue así. Por suerte y porque lo luché. Mientras desarrollaba mis primeras pinturas en la finca, las islas pasaban por un momento de crisis total. Estábamos en la posguerra. Tras finalizar la guerra civil se pasaron muchísimas penurias, represiones políticas, sociales y, por supuesto, en Canarias todo se acentuaba mucho más. Esta crisis también afectó a nuestro arte canario. El panorama artístico en Canarias se caracterizaría, pues, por un lado, la desaparición de la revista Gaceta de Arte, como uno de los proyectos más vanguardistas que hubo hasta el momento. Y la Escuela Luján Pérez pierde su motor como eje cultural de las islas, dando lugar a una ruptura de la investigación pictórica y estética, donde se impone un arte más academicista. En este panorama, las vanguardias no eran bienvenidas. A partir de los años 50, parece que el arte canario va recuperando su esplendor. Las vanguardias, silenciadas, van cogiendo impulso para emerger de nuevo, gracias a grupos de artistas próximos a la abstracción, como así lo fueron PIC, pintores independientes canarios, que en 1947 se unen bajo un manifiesto que rechazaba la pintura regionalista y proclamaba esta vuelta al arte original, independiente y al servicio de la imaginación. Decían así: la pintura debe ser esa cosa a la que podamos mirar con sorpresa, siempre renovada, de asomarnos a otro mundo, transportados a esas horas en que fuimos más conscientes y más soñadores. En 1951 también pues, nace la DAC, los arqueros del arte contemporáneo, aquí, en la isla de Gran Canaria, que aunque dura muy poco, sus conferencias y exposiciones sobre el arte de vanguardia vuelven a crear debate acerca de los nuevos lenguajes plásticos, haciéndose oír en los medios de comunicación. Y por su parte, la Escuela Luján Pérez vuelve a ser ese foco dinamizador del arte isleño. En estos momentos fue cuando comencé a visitar la escuela.
Ahí conocí a grandes amigos como Plácido Fleitas, que aquí lo podemos ver en la foto, Felo Monzón, por supuesto, los dos firmes defensores de este arte nuevo. Bueno, en estos momentos de los años 50, la Angostura fue para mí un refugio. Mi marido llevaba la finca y me sentía muy a gusto pintando allí. Recuerdo bajar caminando con nuestro perro todos los días a buscar a Eugenio hasta el puente de la calzada. Me cogí allí y subíamos de nuevo a la casa. Estos recuerdos de mi infancia, mi adolescencia, estuvieron presentes y seguí creándolos también en mi madurez y en mi vejez. La muerte de una de mis hijas, en 1957, hizo que la pintura se convirtiese en mi todo, que me volcase en ella para poder soportar tanto sufrimiento por su pérdida. Experimenté como nunca con la materia. Los alquitranes se los cogía a los obreros que trabajaban en casa para introducirlos en mis lienzos. Entre raspados y veladuras, desarrollo mi propio estilo y cada vez me siento más liberada. Crearé bodegones y flores, pues yo creo que nada usuales para esa época. Para mí comienza la evolución de las formas hacia cada vez una abstracción, dando libre cauce a mi naturaleza dinámica, empoderando mi expresión, haciéndose cada vez más violenta en el lienzo. Tenía una idea muy precisa y muy lúcida de mis fines, la creatividad, y remontarla de escalón a escalón como un remedio vital. Bueno, aquí vemos a mi marido, Eugenio Camalí. Mi familia es que me apoyó siempre. Pude viajar, ponerme fuera de las islas. Me casé con Eugenio Camaliche en diciembre de 1944 y fue para mí el amor de mi vida. No sé si por ser extranjero fue educado de otra manera, pero casarme con Eugenio me dio la libertad que nunca había tenido hasta entonces y que tanto anhelaba. En los momentos más difíciles de nuestra vida, como lo fue la pérdida de una de nuestras hijas, así como la de mi trayectoria artística, pues mi marido siempre estuvo ahí. Cuando me decían que pintaba como un hombre y quise tirar la toalla muchísimas veces, su apoyo me daba aliento para continuar. Eugenio me decía, no les hagas caso, no tires la toalla, que lo que ellos quieren es que dejes de pintar. Y tenía razón. Tuve mucha facilidad para hacer otras cosas y decidí seguir pintando y luchar contra viento y marea. Y el día que descubrí que los hombres, al yo decir la palabra coño, se espantaban, se hacían pequeñitos mientras me miraban con la boca abierta, ahí entendí que había que conquistar un espacio, que tenía que infundir respeto, hablar como lo hacían ellos, hasta con sus mismas palabrotas. Tendría que hacerlo igual si quería que me tratasen como una igual, como a un hombre. Otro apoyo fundamental en mi vida, sobre todo en los primeros pasos de mi carrera artística, fue mi gran amistad con Felo Monzón. Me podría haber ido fuera de las islas, a Italia, América, y seguro me habría ido mejor, pero me quedé como Felo, como otros muchos pintores que lucharon por la cultura canaria y su desarrollo. Él, humanista, de talento desbordante, hubiera conquistado tierras fuera de nuestras fronteras, pero nunca quisimos abandonar la isla. No le faltaron ocasiones, pero siempre se sintió con la obligación de defender la democracia política y artística en Canarias. Como director de la Escuela Luján Pérez, fomentó el acceso libre de las mujeres a la escuela, donde nos sentíamos siempre pues, muy bien acogidas. Defendió la necesidad del arte contemporáneo y que el desarrollo de nuevas tendencias tuvieran arraigo en Gran Canaria. Y a mí, personalmente, me dio la fortaleza y la seguridad de seguir creando, manteniéndome fiel a mí misma. Mis visitas a la escuela me ayudaron a superar mi aislamiento en el campo. Me sentí apoyada por mis amigos para por fin mostrar mi obra al mundo. Y así, en 1958, expongo por primera vez mis trabajos en el Museo Canario. Unos 80 lienzos, los más figurativos,
convencida de que tendrían mayor aceptación en el público isleño. Un año más tarde se expondrán estos mismos lienzos en Tenerife, donde conocí al crítico de arte Eduardo Westerdal. Desde esta década de los 50, junto con Pino Ojeda y Jane Millares, comenzamos a abrir camino a las artistas canarias sin darnos cuenta. Fuimos pioneras en el arte canario. No se valoraba igual la producción de un hombre que la de una mujer. Me costó muchísimo abrirme camino en el arte en estos momentos en los que estaba pues muy mal visto que la mujer trabajara fuera de casa, y mucho menos que fuera artista. Tuve que sacrificar mucho y armarme de valor para soportar lo que me venía encima. Me decían que pintaba con la fuerza de un hombre, y como han podido comprobar, no hay nada que me molestara más. Pero fui bastante vital. Cuando me gustaba una cosa, no la cambiaba nunca. No cambié en mi pintura, ni en mi política. Siempre he sido muy segura de mí misma. Pero no sé por qué en la pintura siempre tuve algo de complejo. Quizás por la marginación a la que se sometían las mujeres en esos tiempos. Una mujer pintora tenía que ser una mujer que pintase con colores suaves, de pinceladas delicadas, temas como marinas, paisajes, flores. Es cierto que yo empecé así porque era joven. Pero cuando descubrí lo que era el arte, cuando me descubrí a mí misma a través de él, entendí por qué para mí era todo lo contrario. La pintura era mi forma de expresión más real. Y claro, sin saberlo, rompí un molde y para esto la sociedad no estaba preparada. Nuestra presencia como mujeres en el panorama artístico canario pues comienza realmente en los años 60 y poco a poco se ha ido ocupando el espacio que también nos merecíamos tener. En estos años nacen aquí en Canarias grupos de vanguardia artística, en Tenerife el grupo Nuestro Arte, liderado por nuestro compañero Pedro González, y aquí en Gran Canaria un grupo de artistas, amigas y amigos, con el grupo Espacio. Podemos decir que a partir de estos momentos nosotras, las mujeres artistas, nos acabamos integrando de forma natural en la vanguardia de las islas. En mi caso, me abrí paso a codazo en la abstracción en Canarias, por supuesto de la mano de mi polifacética amiga Pino Ojeda. Pino y yo hicimos una grandísima amistad. Juntas dimos a luz al Grupo Espacio en 1961. Se unieron también Felo Monzón, Rafael y Betancor, Paco Lescano. Por primera vez expusimos en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Realmente que apareciera Felo como fundador no nos molestaba, realmente era pues mucho más fácil todo. Si el grupo estaba liderado por un artista masculino, y qué menos siendo Felo, Felo Monzón, una figura clave en el desarrollo del arte abstracto en Canarias. Fuimos el primer grupo en el archipiélago compuesto solo por pintoras y pintores abstractos. Era algo totalmente innovador. Todavía estábamos bajo la dictadura, cuando pintar y defender los postulados revolucionarios del arte nuevo era rechazado por una gran mayoría. En 1962, Felo y yo cruzamos el charco en representación del grupo. Expusimos los dos juntos en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con un catálogo presentado por Eduardo Westerdal. Considero que fue un momento crucial en mi carrera artística. Mi papel como representante del informalismo en Canarias se vio reforzado hasta tal punto que me vi exponiendo por primera vez fuera de España, en Múnich. Pero había muchos problemas con las aduanas de las islas. Llevar nuestra obra fuera, exponer en la península o Europa, era muy difícil. Y también era muy difícil que llegaran a las islas todos esos movimientos artísticos que se iban gestando en Europa. Estamos alejadas del centro, en la ultraperiferia, donde pasaban menos cosas que en las grandes ciudades. Aunque la sociedad canaria siempre ha sido muy abierta, dado nuestro lugar en medio de 3 continentes. Lo que ocurrió en las islas fue un desarrollo casi endémico del arte vanguardista. Tras mis primeras exposiciones, los años 60 serán intensos para mi trayectoria artística. Participé en exposiciones gracias a la labor que se realizaba desde el Gabinete Literario con las Bienales Regionales de Bellas Artes.
donde también participaban muchísimas mujeres. Fui la primera mujer, eso es cierto, en recibir un premio honorífico y la primera, junto a Felo, como pintores abstractos. Tras la exposición de Múnich, con la crítica del catálogo escrita por Eduardo Westerdahl, las muestras se vinieron unas tras otras, tras otras. Para mí, 12, así se titulaba la exposición, no fue una muestra más. Ese 2 de diciembre de 1965, los medios de comunicación impresa así también lo reflejaron. No fue una muestra más porque fue la primera exposición de Canarias y la segunda en España, conformada exclusivamente por mujeres. Tenía que ser solo de mujeres, y sí, estábamos todavía en medio de la dictadura. Carlos Pinto Grote también se pronunció al respecto porque fue invitado a participar en ella. Éramos 12 las artistas participantes, 5 habíamos nacido en Canarias, Eva Fernández y María Belén Morales en Tenerife, Jane Millares, aunque su obra no pudo llegar, Manon Ramos y yo en Gran Canaria. Otras habían elegido nuestras islas como su lugar de residencia, bien de modo temporal o permanente, procedentes de la península, de Europa o de Estados Unidos. Así estaba Brigitte Berg, Kita Brodger, Celia Ferreiro, Vicky Penfold, Carla Prina, Tanja Tambelius y Maud Westerdahl. Por supuesto, su marido, Eduardo Westerdahl, escribió en nuestro catálogo. Tras ser expuesta en el Círculo de Bellas Artes, fue trasladada en el mismo mes de diciembre al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en el que Eduardo nos había invitado a exponer varias veces, y se empeñaba en hacer realidad su Museo de Arte Contemporáneo. También colaboré con la revista Mujeres en la Isla. Era una estupenda publicación cultural escrita y dirigida por mujeres que apareció por primera vez como un documento del Diario de Las Palmas. Un año más tarde empezó como revista independiente, hasta 1964. Fue un caso único en España. Desde Canarias se abrió a la península y de allí a Europa y América. Sin proponérnoslo, fue una avanzada del feminismo porque dio a las mujeres la posibilidad de pronunciarse en la cultura. Así, el mundo cultural canario se amplió. Fíjense, si al principio empezaron escribiendo 12 mujeres y acabaron siendo 158. Para poder lograr ser una mujer libre, de libre elección, debías tener un gran talento, sí, pero también un carácter arrollador para no dejar indiferente a nadie. Había que ser valiente y tirar para adelante. Unirnos entre nosotras, como hicimos en la exposición 12, con la revista Mujeres en la Isla o con el grupo hispano que fundamos Esther Fulle, Jane Millares y yo en 1978. Tuve muchísimos alumnos. Me encantaba enseñar, transmitir, sentir que la cultura llegaba a todas partes y que podía ayudar a su desarrollo de alguna manera. Pude involucrarme cada vez más en el desarrollo de la cultura de las islas a través de mi taller de cerámica en el barrio de Vegueta. Realizaba actividades como artesana, decoraba, restauradora, impartiendo cursos de artes plásticas por las aulas de diferentes municipios de la isla. Me convertí en una gran activista a través del arte, tanto que acabé siendo asesora cultural del Cabildo de Gran Canaria, orientando en la medida de lo posible su política expositiva. Porque para mí, una sociedad, lo primero que tiene que hacer es tener cultura. Es la base de un pueblo, algo que tienen que tener claro los políticos. La sanidad, la educación y la cultura son los 3 pilares de una sociedad feliz. Me sentí valorada y plena con mis logros. Entre ellos, fui la primera mujer que recibió el premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en la modalidad de pintura. La verdad es que yo miro la foto y impresiona verla, ¿verdad? Ahora extraña ver a una sola mujer entre un grupo de galardonados. Cómo cambia el mundo y qué maravilla. Siempre pensé que si triunfaba en la pintura, los elogios y homenajes quería disfrutarlos en vida. Y creo que lo conseguí. Me costó mucho, muchísimo, pero lo conseguí, sobre todo al principio.
que nadie apostaba un duro por mí. Al final, las exposiciones se sucedieron como no parecía que pudiera ocurrir, y me llamaban para todo. Me tuve que arriesgar y avanzar, como avanza la vida y avanza el mundo. Me sentía muy comprometida con todo, con la cultura, con la sociedad, con las mujeres, con las mujeres sobre todo, que llevamos arrastrando siempre los mismos problemas de marginación, castigadas y machacadas desde los albores de la historia. Las mujeres pintoras seguían marginadas porque no tenían voz propia. Y siempre sentí que tenía el deber de defender a aquellas que seguían encontrándose con los mismos problemas a los que yo me tuve que enfrentar y pude vencer. Aún siendo madre de familia numerosa, luché mucho por visibilizarnos y me siento orgullosa de haber abierto camino a las artistas en Canarias. Nunca permití que ninguna pasase por lo que yo pasé. Hay que defenderse y dar el paso, como hicimos Jane Millares, Pino y yo. En fin, he sido una mujer contestataria, una mujer rebelde, una mujer inconformista, defensora de las personas que tienen problemas y quizás eso se refleja en mi pintura. Subí montañas y bajé sin parar. Como las lagartijas perdí la cola y me salió de nuevo. Como las culebras perdí la piel y me volví a salir. Aquí en Canarias considero que tuve mi lugar en el panorama, aún con todos los obstáculos que surgían a mi paso. Y estoy conforme, porque creo que en mi pintura, en mi tierra, se me respeta y se me valora. He llegado a ser una persona reconocida. Soy hija adoptiva de mi pueblo. Me han hecho homenaje. Quizá ha sido el pueblo, realmente, el que me reconoció, el que siempre me entendió, muchísimo más que otros círculos. Fui una mujer que decía coño, que me sentía igual a los demás, con facilidad de palabra para expresarme y con la capacidad de buscar siempre mi libertad haciendo lo que más me gustaba, que era pintar. Fui feliz, sintiéndome libre, porque a mí, Lola Massieu, el arte me dio la vida. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir con sus avatares a esta sala del metaverso de la exposición Isla de Arte. Y gracias también a Pedro Mujica por su presentación al principio. Ahora nos dirigiremos a la sala virtual de exposiciones, la que tenemos aquí a la espalda, para hacer una breve visita guiada, recorriendo algunas obras que considero que son lícitas en mi vida, ¿no? Veremos Almendros en flor de mi tío Colacho, Las aguacateras de Jane Millares, obras del Grupo Espacio y, por último, 3 de mis cuadros. ¡Bravo! 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 ¡Magnífico! Gracias, gracias. Pues nada, te seguimos. Vamos. A la sala. Sí, me sigue. Venga. Vamos a estirar las piernas de los avatares. A donde tú nos lleves siempre. Estamos aquí todos reunidos ya, ¿verdad? Bueno, quisiera comenzar el recorrido con la obra de mi tío, el pintor Nicolás Massieu y Matos. Colacho, para mí. Popularmente conocido como el pintor de Gran Canaria, como les comenté antes, ¿no? Esta obra que tenemos aquí, muy colorida, ¿verdad? Pues sintetiza tanto su peculiar personalidad, estaba influenciada por sus estudios de pintura en París, porque él allí toma conciencia del arte impresionista, como también por su particular visión de la isla, con la que se relaciona directamente con su paisaje. ¿Por qué? Porque él iba a pintar al aire libre, caballete en mano, tanto a pie como mula, no sé si recordarán su foto en la presentación. De esta forma, desde nuestra casa en la Angostura hasta las costas más rocosas, pasando por estos florecidos rincones de Tejeda,
Colacho penetró en el paisaje con la búsqueda incesante de la luz, que con infinitas variedades de azules, violetas y grises, hacen de su pintura una aceleración triunfal del poder de la naturaleza que tanto me inspiraba a mí cuando era pequeña. No quiero detenerme mucho más en su brillante carrera artística, pero sí destacar su labor como maestro de numerosos artistas, pintoras y pintores que, como yo, fuimos afortunados alumnos suyos cuando fue profesor de la Cátedra de Dibujo del Instituto General y Técnico de Segunda Enseñanza de Las Palmas, hasta su jubilación. Y también siendo uno de los primeros docentes de la Escuela Luján Pérez. Ese pequeño reducto isleño incorporado al arte universal, al que el artista permaneció vinculado durante toda su vida. Si seguimos por aquí, en esta sala, por cierto, para quien no ha visitado la sala y tenga más tiempo, yo solo me voy a detener en unas pocas obras, pero esta sala es un deleite para todos aquellos fans de la Escuela Luján Pérez. Tenemos aquí sus grandes maestros. Bueno, aquí me paro para poder observar bien estas aguacateras. Toca pararnos en la pintora Jane Millares Sal, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1928. Fue artista y también fue mi compañera durante toda nuestra trayectoria. La verdad es que tuvimos mucho en común. Jane, al igual que yo, aprendió sobre el arte desde casa. Muy joven, autodidacta, con sus hermanos Manolo y Eduardo Millares. Era una familia de artistas, vivió siempre rodeada de intelectuales y humanistas, y aunque no llegáramos a escribirnos oficialmente como alumnas de la Escuela Luján Pérez, nos mantuvimos siempre muy vinculadas a ella, pues Jane era sobrina nieta del pintor Juan Carlos Medina, cofundador de la escuela. Sin embargo, nuestras personalidades sí que eran muy diferentes, ¿no? Jane era una mujer muy tímida. Tenía el apoyo incondicional de su marido, pero no quiso ir más allá de sus islas. Aún así, fue también una adelantada a su tiempo. Durante los años de la dictadura franquista, tuvo que hacer un sobreesfuerzo considerable para mostrar su obra. Y lo consiguió, llegando a conquistar un nuevo espacio público para todas nosotras, incluida yo. Pues ella fue la primera mujer que expuso en solitario en la isla. Lo hizo en 1955, en el Museo Canario. También fue colaboradora en la revista Mujeres en la Isla o en la revista Planas de Poesía y activista cultural. Siempre reivindicó con sus trabajos la defensa del patrimonio cultural canario. Hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria en 2003, fue una artista consagrada en vida. Mi compañera, fallecida el año pasado, ostenta un papel destacado en la historia del arte en Canarias. Bueno, estas aguacateras son del año 57. Podemos observar este peculiar lenguaje indigenista de Jane. La artista centra su atención en dos mujeres pequeñas, de pelo oscuro, faldas coloridas, que recogen con sus fortalecidos brazos grandes cestos rebosantes de aguacate. Las líneas horizontales crean, pues, una composición marcada en tramos, donde los colores vivos resaltan y las formas angulosas van dando poco a poco volumen a la escena. Su piel, bronceada, refleja la cotidianidad de la tarea. Su rostro, de mirada perdida, nariz ancha y carencia de labios, no muestran esfuerzo. Como trabajadoras incansables serán sus acciones las que reflejan la dureza del trabajo en el campo. Las mujeres aparecen desde una posición mucho más realista, con papeles activos, encarnando sus propias historias, su propia experiencia vital y dejando de ser vistas como modelos estéticos o simples musas. Nos detenemos aquí, al fondo de esta maravillosa sala de exposiciones que tendrá el futuro MUDEA, porque esta sala virtual está realizada a escala tal y como será en el museo. Bueno, en este lugar se concentran las obras que mejor representan el espíritu del Grupo Espacio. Felo Monzón
con composición vertical, Pino Ojeda con La Gruta Polar y 3 de mis trabajos, que aunque, bueno, no se enmarcan en mi producción de esta década de los 60, sí que beben y evolucionan de la concepción artística del Grupo Espacio, ¿no? Aquí, a la derecha, en tonos verdes y amarillos, se encuentra La Hora de Felo, composición vertical 105. Está fechada en 1962. Se enmarca en el momento en el que el arte canario, como ya dijimos antes, lucha por adquirir una cierta autonomía, al tiempo que cobra conciencia de su instrumentalización por parte del Estado, cuyos gustos se alejan de la experimentación. Felo utilizó el indigenismo y años más tarde esta abstracción en contra del encorsetamiento político y cultural de la dictadura. Recordemos que creamos el grupo un año antes de esta pieza, en 1961. Es por ello que esta obra concentra la esencia misma del Grupo Espacio. El cuadro debe seguir un orden, un lenguaje constructivo, frente a la anarquía que presenta de forma natural la abstracción, acompañado de conceptos fundamentales como la importancia del espacio, la experimentación con la materia y la fuerza pictórica que ejerce la dominancia del color. A su lado tenemos una pieza más oscura, es una laca del artista, también amiga, compañera, pionera y derroche de talento, Pino Ojeda. Pino tuvo claro qué papel quería tener y se aferró a él con fuerza, arriesgando con sus obras mediante la experimentación de nuevas técnicas, materias y soportes, que posibilitaron la creación de lenguajes, calidades y una nueva forma de expresión artística como era la abstracción. Nuestro propio lenguaje se abrió paso en las islas en estos años 60. ¡Qué mujer! Yo es que me sentía orgullosa de compartir con ella la pasión por el arte. Nos unían tantísimas cosas. Sentimos la misma curiosidad por lo maleable de la plástica y la experimentación con técnicas, con materiales, durante toda nuestra vida. Era una fuente inagotable de inspiración. También fue reconocida poeta, además de una mujer pionera en la abstracción en Canarias. En 1954 visitará por primera vez la ciudad de Barcelona y al año siguiente su obra se expone en la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte de la Ciudad Condal. En el ámbito internacional, bueno, será una conquistadora de territorio. Expuso en Suecia, Alemania, Italia, Suiza, Francia, incluso en Estados Unidos. Y es que no solo como poeta o como pintora, la artista se implicó, como Jani, como yo, en la cultura canaria. Ella lo hizo a través de la fundación en 1958 de la Galería Arte en Las Palmas. Fue la primera mujer en el archipiélago que creó este tipo de negocio. La galería, que estaba situada en la zona de las canteras, era un espacio que reunió a grandes personalidades del mundo del arte y grandísimas personalidades también del mundo de la escritura. Por su carrera artística, Teror, su ciudad natal, la nombró hija predilecta del municipio y la capital también le otorgó el título de hija adoptiva. Como alumna de la escuela Luján Pérez, porque ella sí que fue alumna de la escuela Luján Pérez, desde sus primeros trabajos se alejó del realismo hasta estas composiciones más abstractas. Se aventuró con el óleo, el pastel, el dibujo, la acuarela, las lacas, como podemos observar aquí, cerámica, collage. Más adelante, incluso con las nuevas tecnologías, ya siendo ella más mayor, con los ordenadores, creando interesantes dibujos geométricos en sus últimos años. Esta Gruta Polar, que está fechada en 1966, pues corresponde a su periodo de mayor reconocimiento. Su arte aquí ya es su estilo propio, dominando la técnica de las lacas con una paleta oscura de negro, grises, y a veces, aunque aquí no estén expuestos estos cuadros, vibrantes rojos. La gruta está envuelta en un lenguaje mágico compuesto de azar y sensibilidad, pues la pintora encuentra su estilo en este proceso creativo de ensayo-error, que proporcionan
las técnicas como las lacas, los esmaltes. Estas técnicas se deben un poco a la casualidad. Y es a través de repetir de nuevo esas casualidades que ya han sido descubiertas, cuando se irá consolidando la personalidad única de sus obras. El título Gruta Polar evoca un lugar real, es el interior de una cavidad helada por el efecto que dan las lacas, ¿no? Sin influencias de estilos y movimientos. Yo creo que aquí la abstracción aparece en sus obras de forma muy, muy natural. Bueno, desde aquí, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tenemos dos de mis obras de la década de los 80, enfrentadas a uno de mis trípticos, también de estas fechas. Toca hablar de mis cuadros en esta sala, en este contexto, tanto del Grupo Espacio como de la Escuela Luján Pérez y como del arte en Canarias, ¿no? Estamos ante lo que los críticos de arte llamaron en su momento mi obra de plena madurez. Podemos observar que aquí tenemos que tenía yo una pincelada muy segura, rápida, ligera. En esta obra se respira una frescura gestual de mis manos que refleja también una fuerza expresiva de la materia, que era para mí lo más poderoso. Mis habilidades con los betunes, con los alquitranes, pues han evolucionado mucho en esta década de los 80. Los aplicaba directamente al soporte, mezclando unos con otros, añadiendo guarrás, se condensaban y se volvían transparentes. Se trata de un diálogo constante entre formas conscientes y espacios intuidos. Pues que Eduardo Westerdal decía que yo sentía el cuadro antes de la pintura. Y es que así era. En esta época amplió la gama de colores con unos ocres llenos de matices, poderosos rojos que acompañan a negros, a blancos y discretos toques de dorado. Las veladuras de calcomanía y el dripping que tantos años de experiencia me costaron, acabo por dominarlos en estas piezas. Me encasillaron en un movimiento, en el informalismo, pero mi estilo era mío, algo propio, natural, de cuadro sin título y de gran formato para soportar la potencia de mi pintura. Siempre buscando nuevas formas de expresión que me ayudaran a liberar el espíritu. Como ya saben, para mí la pintura era mi vida, una experiencia liberadora. Era mi sentimiento, mis frustraciones, mis llantos. Pino, Jane y yo fuimos artistas que nos volcamos en nuestra creatividad tanto como en nuestra familia, en una sociedad que nos trataba como excéntricas, en un mundo que nos aceptaba porque no podía prohibirnos pintar. En mis obras se encuentra la historia de mi vida, una vida que ustedes ya conocen. Aquí finalizo esta visita. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, y muchísimas gracias por su atención. Para quienes quieran acompañarme... ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias, Lola! ¡Bravo! Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes.